ponentes. Tenemos el gusto de tener dos magníficos ponentes. Primero, Francisco Sanz, neumólogo. Bueno, Paco Sanz para mí es amigo y compañero. Es especialista en neumología en el Hospital Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Es profesor asociado a la universidad, director de tesis, investigador y aparte de otras cosas de ámbito cultural que luego si quieres puedes hablar. Y que hablará sobre el COVID persistente. Él ha sido desde febrero de 2020 que empezamos a prepararnos ya de la pandemia, el coordinador de la unidad multidisciplinar del COVID en el Hospital General, y hemos estado codo con codo durante 3 años, pues nada, atendiendo a todos los pacientes y trabajadores. Y él hablará un poquitín más de COVID persistente, y luego Marleche, que es una socia y miembro de la Junta, hablará de casos más prácticos, sobre todo va a plantear un caso práctico de qué es lo que pasa cuando un trabajador, un enfermo, nos viene con COVID persistente, qué podemos hacer por él y cómo podemos plantearnos pues, su retorno al trabajo y facilitarle toda su actividad. Sin más, doy la palabra a Paco. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias doctor Chiribella por la presentación y a la Sociedad Valenciana de Medicina y Seguridad del Trabajo por la invitación y a vosotros por molestaros una tarde de jueves de venir aquí a oír algunas cosas que espero que valgan la pena, ¿no? Yo voy a hablar de una cosa que no nos gusta a los médicos, que es la COVID persistente. Y la COVID persistente no nos gusta a los médicos porque va un poco en contra a lo que solemos hacer. Es de dato analítico, entidad nosológica, tratamiento y arreglado. Aquí esto no sabemos exactamente cómo se define, no sabemos exactamente cómo diagnosticarlo, no sabemos qué hacer, ¿no? Y cuando los médicos habitualmente, los médicos clínicos, no sabemos si dar un aerosol, una pastilla o una inyección, nos perdemos. Y pensamos que no vale la pena y perdemos el interés. Y eso es muy peligroso para nuestros pacientes. Y es muy peligroso para Sandra. Sandra es una chica de 42 años que trabajaba de protésica dental. Y entonces viene a la consulta porque tuvo una COVID leve. El cuadro fue muy leve, pero el resaco fue brutal. Un cuadro de astenia intensa, de que no tiraba para adelante, de que tuvo que coger la baja. Al final la empresa le presiona, coge el alta, su jefe criticándola, sus compañeros también, porque una chica con una presencia excelente no podía hacer el ritmo, acaba despedida, la chica se hunde un poco más en su cuadro un poco depresivo. Finalmente viene a la consulta, pues insistimos un poco, sobre todo el tratamiento que le dedicamos es tiempo de escucharla, tiempo de hablar con ella, tiempo de recomendarle medidas de rehabilitación, etcétera. Y bueno, va mejorando levemente, finalmente encuentra un trabajo, está bien, pero no acaba de estar bien. Y es una persona normal, sin comorbilidades, que tuvo un cuadro leve y tuvo un evento en el cual su vida la divide de antes y después, ¿no? O sea, es una entidad bastante preocupante. Entonces, hay algunas preguntas por responder que me gustaría quizás que quedaran aquí en el aire, o algunas a lo mejor las respondo, como qué es la COVID persistente y sobre todo qué no es la COVID persistente, los síntomas, a quién afecta, por qué se produce, cómo podemos diagnosticarla y si tenemos alguna medida de tratamiento del bueno, de verdad, ¿no? Y bueno, primero de todo la definición. La definición de COVID persistente, según las distintas sociedades, es aquel complejo, sintomático, multiorgánico que afecta a pacientes que han padecido COVID-19 independientemente de la gravedad de la enfermedad y que su sintomatología persiste 12 semanas después de haber sucedido, siempre que hayas descartado pues, otras causas, otras secuelas, por ejemplo, infección aguda u otras enfermedades que habían previas que han dado la cara. Pero lo más importante de definición son estas cosas marcadas. Primero, multiorgánico, no es una cuestión respiratoria, no es una cuestión cardiológica ni neurológica, independiente de la gravedad, no hace falta haber estado en la UCI para tener una COVID persistente, ni muchísimo menos, os lo aseguro, y que permanece en el tiempo tras al menos 12 semanas de haber tenido ese episodio diagnosticado del COVID. Y luego si queréis entramos en los no diagnosticados, que eso para mí es muy preocupante también. Y lo que no es una COVID persistente, y esto es importante saberlo, son
las secuelas tras una infección fuerte, con un daño orgánico agudo, o aquellas manifestaciones que no se extienden más de 12 semanas, que es lo que llamaríamos complicaciones. Por ejemplo, aquellos fenómenos trombóticos, una neumonía organizada criptogénica, un Guillain-Barré, citopenias o enfermedades autoinmunes sistémicas o eventos cardiovasculares puntuales que han sucedido más en relación a la COVID. No sé si me explico bien. Una cosa es una complicación de la enfermedad y otra cosa es un síndrome multiorgánico que persiste en el tiempo independientemente de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Son estos grupos diferentes para ayudar a distinguir los pacientes, aunque a veces quieren rozarse y encajarse mucho, ¿verdad? Bueno, este sería un poco el cronograma, ¿no? Tenemos el short code, que es el episodio agudo, las secuelas o las complicaciones que pueden aparecer después, y luego ya este periodo ya más largo del tiempo, de semanas, de esta sintomatología que persiste. Y la prevalencia, pues bueno, depende de muchísimas cosas, ¿no? De la población que analicemos, del grupo de edad en el que estemos, de los factores sociodemográficos, muy importantes, si la gente está vacunada o no está vacunada, casi todos están vacunados, los diseños de los estudios, que las comorbilidades persistentes, cómo se ha medido un poquito los síntomas que se han utilizado, etcétera, y eso es lo que te genera pues distinta variación, ¿no? Oye, es que con Delta la prevalencia es de un 20%, bueno, a lo mejor en Asia es distinta, no lo sé, pero bueno, es un poco consideraciones a tener en cuenta. Y la sintomatología que produce, bueno, primero hay algunos patrones clínicos identificados, ¿no? Que es, por ejemplo, aquel paciente que ha empezado y mantiene sus síntomas en el tiempo y no mejoran, o bueno, estás mejor, y bueno, a lo mejor te dicen que sí para consolarte porque te han preocupado, pero no están mejor, ¿no? Aquellos que es más episódico, que tienen unos altibajos en el tiempo, y aquellos que, bueno, empiezan deterioro y luego poco a poco empiezan una larga y progresiva mejoría. Afortunadamente, estos van a ser los mayoritarios, ¿no? Y bueno, y el post-COVID pues hay como algunos patrones sindrómicos un poco diferentes. Están aquellas secuelas pulmonares que vamos a ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen una fibrosis post-COVID y cuestiones así, que se da sobre todo en pacientes varones, en los que son mayores de 70 años y tienen algunas comorbilidades, frente a la COVID persistente, como el caso de Sandra, que se da más en mujeres, en la medida de la vida y sin problemas previos de salud. No eran personas que tuvieran ninguna enfermedad endocrina, ni autoinmune, ni nada, pero que desarrollan un poco este cuadro, ¿no? Bueno, y los síntomas son los que queráis. A mí cuando viene un paciente y dice, es que se me cae el pelo, pues de la COVID, sí. Es que se me hincha la oreja los lunes, miércoles y viernes, también, ¿sabes? Porque hay una constelación de síntomas impresionantes. Lo más importante son, si habéis visto a algún paciente así, ese cansancio, esa astenia, esa fatigabilidad, no esa disnea, pero sí que no tiran, ¿no? Y si es gente más o menos joven que encima tiene niños y tal, es que se mueren, no pueden con su vida, ¿no? La pérdida de habilidades, síndrome depresivo, está de moda ahora en inglés es la brain fog, ¿no? Como la niebla, ahí ay, es que estoy al helado, me cuesta concentrarme, leo algo y tengo que volver a leerlo, tal. Gente que, bueno, dice, no se preocupa porque no puede ser una demencia, soy demasiado joven, ¿no? Pero es esta falta de concentración, ¿no? Dificultad para dormir, alteraciones en el gusto y el olfato que persisten a lo largo del tiempo, y uno muy importante que se considera un síntoma, la pérdida del trabajo. Hay gente que no tira, no puede seguir adelante con sus actividades, y no necesariamente tienen que ser actividades físicas, pero estar 8 horas clavado en un puesto de trabajo haciendo una determinada actividad no rinden como rendían anteriormente, ¿no? Pero bueno, a esto le podemos poner lo que queráis, hay un montón de síntomas con distintos porcentajes. Todo esto de aquí que está hecho aposta para que no se vea. Son síntomas y su prevalencia, ¿ves? Es decir, casi cualquier cosa, ¿no? puede suceder en la COVID persistente. Pero lo más frecuente va a ser, como os he dicho, pues la fatiga y la disnea. Sobre todo en aquellos pacientes que han necesitado ser ingresados. Lo más frecuente es que después de unos meses un poco de dificultad para respirar y esa sensación de cansancio, de debilidad y tal. Y en los pacientes que no han estado ingresados, también hay un porcentaje cercano al 20%, donde persiste tos, donde persiste disnea, incluso molestias torácicas inespecíficas, sin tener por supuesto neumonía, sin tener por supuesto afectación pleural, sin tener nada más, ¿no?
Como ves aquí, estos son distintas series, cada uno de estos estudios, pero siempre los jefes son la fatiga, la disnea, las mialgias y la tos, sobre todo, ¿no? Un síntoma respiratorio. Como os he dicho, la disnea suele ser más frecuente, casi en un 32% de los pacientes, lo podemos ver, seguido por la tos y el dolor torácico. Como veis, y este dato es interesante, esto me parece normal, ¿no? Que a los 4 meses veamos que bueno, hasta un 30% pueden tener todavía un poco de disnea, pero claro, en un paciente que ha tenido una COVID leve, que hasta en un 20%, uno de cada 5 pueda tener síntomas 6 meses después. ¿Cuánta gente ha tenido COVID, no? Y de esto, es que claro, si nos vamos a los números absolutos, estamos hablando de miles de personas que no tiran. Por eso el dibujito de la batería baja del inicio, ¿no? Pues es muy representativo y tal. Y bueno, también hay un montón de afectaciones por distintos órganos, las cardiovasculares también son comunes, también un poco dependiendo qué ha pasado a veces en la fase aguda, si han tenido algún evento isquémico, han tenido un daño miocárdico agudo, han tenido miocarditis, que también puede pasar, y estos pacientes pues tienen sintomatología parecida, sobre todo la disnea, que es de origen multifactorial, el dolor torácico, que suele persistir, y un síndrome muy común que es un síndrome de disautonomía, ¿no? que es la falta del aumento de la frecuencia cardíaca cuando se necesita, cuando haces ejercicio, o de control de la presión arterial cuando cambias de posición, ortostatismo, ¿no? Conocido por ello. Entonces son pacientes que a lo mejor hacen ejercicio y su disnea no es necesariamente respiratoria, es que no aumenta la frecuencia cardíaca a lo que le vamos a pedir, y entonces te obliga a hacer el esfuerzo, ¿no? Eso es una secuela también y que se puede diagnosticar. Y aquí parte un poco de publicidad, este es un estudio de nuestro centro que publicamos, que vimos qué pasaba con los pacientes a lo largo de un año. Vimos los que habían sobrevivido en la primera ola de COVID-19, los neumonías de COVID-19, pacientes hospitalizados, los que habían sobrevivido al año, qué había pasado con los que habían desarrollado daño miocárdico agudo, con los que no. Daño miocárdico agudo se define con unas troponinas por encima del percentil 99. No de troponinas de tan allá y cambios en el electro, simplemente esa elevación de troponinas y tal. Y sí que vimos que se diferencian dos claros grupos, ¿no? Los pacientes que habían tenido daño miocárdico agudo morían más al año. Es decir, hemos superado la enfermedad, pero ese evento que tuvimos de manera aguda nos hace que vayamos a tener un empeoramiento. Afortunadamente es una población que ya no existe, una población de pacientes más o menos jóvenes, más o menos hipertensos, con una infección por una cepa salvaje, la wild type, ¿no? La cepa original, que fue devastadora en su primera ola en la población. Bueno, y como os contaba, hay alteraciones neurológicas, pero aquí también se mezcla, porque hay pacientes, por ejemplo, que han tenido durante su hospitalización una neuropatía de enfermo crítico, los que han estado en la UCI mucho tiempo. Eso es un síndrome post-COVID o un COVID persistente. No exactamente, eso es sintomatología que persiste del episodio agudo, o un síndrome de Guillain-Barré, o han tenido ictus isquémicos con sus secuelas, o esa anosmia persistente, que ahí ya lo vamos a tratar un poco. Sería más lo que os comentaba, ¿no? Una disautonomía, una especie de fibromialgia-like, ¿no? Es que me duele todo, es que estoy cansado, ¿pero qué tiene? Que no tiene nada, ¿no? Pues sí, lo está sufriendo, está teniendo una sintomatología bastante potente, ¿no? La cefalea persistente, que hay algunos pacientes, y sobre todo las alteraciones cognitivas, traducido como más lentitud, no bradisiquia, pero un poco más de lentitud, fallos de memoria, etc. Y bien, hicieron un análisis el departamento de veteranos de Estados Unidos. El departamento de veteranos de Estados Unidos es como la seguridad social de los militares y exmilitares de Estados Unidos. Pero claro, como han ido a tantas guerras, pues tiene un montón de personas en ese sistema, ¿no? Es una sanidad gratuita para veteranos de ejército. Entonces es una base de datos y millones de pacientes y tal. Y analizaron un poco los pacientes que tras un episodio de COVID habían tenido pues, algunas secuelas neurológicas y tal. Entonces mirad por ejemplo aquí, que muchísimos de ellos sobre todo tenían alteraciones cognitivas y de memoria, de los órganos periféricos, movimientos extrapiramidales, alteraciones mentales, musculoesqueléticas y otras por el estilo. Es decir, veían que no era raro o sí que era un factor de riesgo de tener más síntomas neurológicos aquellos pacientes que habían tenido previamente una COVID-19 frente a un grupo control de 5 millones de pacientes, ¿no? Y bueno, ¿y quién lo va a desarrollar? Es posible identificar quién lo vaya a desarrollar, porque entonces sería
nuestra área de preventiva más interesante, ¿no? Bueno, pues parece ser que muchos pacientes que han ingresado, aproximadamente el 70%, pueden tener fatiga o disnea a los 7 meses del ingreso. Esto hay que coger un poco con pinzas, porque esto puede ser Delta, puede ser la original, pero a lo mejor Omicron no. Entonces hay que ver un poco también de qué época están hechos los estudios. Se ha visto que para los síntomas de fatiga, el sexo femenino, el número de comorbilidades previas o el número de síntomas al ingreso son factores de riesgo de persistencia del síntoma fatiga. Mientras que la disnea también se asocia con el sexo femenino, los días de ingreso, el número de síntomas y el número de comorbilidades. Pero los hombres se ha visto que sí que pueden desarrollar más síntomas y peores en la fase aguda, nos morimos más en la fase aguda de la enfermedad, y las mujeres sobreviven, pero luego tienen una sintomatología más persistente. Y bueno, también se ha visto, como comentaba, lo importante que puede ser o no si tú te has infectado por Delta, por ejemplo, o te has infectado por Omicron. Este es un estudio muy reciente, donde ven que el 70% en una población de 41.000 pacientes en el Reino Unido, del cual el 70% estaba infectado por Delta, casi el 11% desarrollaron síntomas de COVID persistente, persistencia en sintomatología a los 3 meses. Y analizan en otro periodo de tiempo, en 56.000 pacientes, 70% por Omicron, y ven que es más bajo aquellos pacientes que desarrollaban una COVID persistente. Bueno, es que se vacunaron, no sé qué y tal. Efectivamente, lo analizan un poco. Si habían pasado 6 meses, 3 meses o estaban recién vacunados, van a desarrollar más o menos, y en cualquiera de los grupos se replicaba igual. Es decir, parece ser que la variante también influye, y lógicamente influye por su agresividad, invasividad y activación de respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces, este es un punto bastante interesante. Respecto a la fisiopatología, es decir, ¿por qué se produce esto? Porque no es una infección. Esto pasa en otras infecciones, esto no pasa en una neumonía normal, esto no pasa con la gripe, no nos suele pasar por la gripe. Pero sí que pasa, por ejemplo, con la fiebre Q. Hay algunos, la infección por Coxiella burnetii, en algunos pacientes da un síndrome de posfiebre Q que es igual que esto. Es igual que esto. No se conoce mucho porque son pocos pacientes y tal, su fisiopatología, pero aquí se hipotetiza pues que hay una relación entre la infección y el estrés oxidativo, la inflamación mantenida, virus o partículas de virus que quedan circulantes y entonces mantiene de manera latente un perfil inflamatorio, y es un perfil inflamatorio que no podemos detectar, porque incluso en pacientes que están hospitalizados con una COVID grave, es decir, neumonía, insuficiencia respiratoria, no tienen leucocitosis. Pueden tener un poquito de linfopenia, eso sí, proteína C reactiva normal, y según el momento que lo pilles, pues le hago una interleuquina 6, que eso es muy moderno, casi normal, procalcitonina baja. Es decir, no lo pillas con los biomarcadores habituales, ¿no? O que son pacientes que presentan una insuficiente generación de anticuerpos. Entonces hay como una respuesta, como que seguimos con la respuesta y no la hemos parado. O a lo mejor no hay ninguna respuesta, pero se han activado unos procesos de estrés oxidativo. No se conoce claramente si hipotética que pueden estar mezclados todos estos conceptos, ¿no? Esto es un poco un resumen también en otro tipo de eventos como los vasculares, ¿no? Con el daño endotelial, con la activación de fibroblastos, con ese perfil un poco inflamatorio que va a ser casi muy local, más que sistémico, casi parece que va a ser parcheado local, que no una cosa con más entidad, ¿no? Y bueno, es muy importante identificar, o ahora se está trabajando en identificar algunos subtipos clínicos, como por ejemplo las secuelas multiorgánicas en los pacientes con COVID leve, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de taquicardia ortostática posicional, hay gente que tiene estas manifestaciones más cardiovasculares, las secuelas fibróticas del distrés, las secuelas por SUCI, son unos perfiles, no son fenotipos porque no tienen esta entidad, pero sí que son unos perfiles que quizás van a responder o hay algunos tratamientos más perfilados para ellos, ¿no? Es decir, ahora no sabemos cómo tratarlo, pero si podemos identificar algún grupo, a lo mejor en los leves no hace falta que demos corticoides, pero en las secuelas fibróticas que siempre le está haciendo, que queda un poquito de infiltrado en virus del lustrado, esos responden a los corticoides, ¿no? Entonces, todavía no estamos tan avanzados para identificar estos subtipos clínicamente, pero es un poco por dónde van a ir las cosas. Y bueno,
Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? En relación a la disregulación de la respuesta inmune, problemas de autoinmunidad o de persistencia viral. Pero hay dentro de la fisiopatología, como os comentaba, también hay una especificidad un poco por órgano, ¿no? Como por ejemplo cuando hay alteración cardíaca, por microtrombosis, por ejemplo microangiopatía y otras alteraciones del órgano que no vamos a poder detectar con nuestros estudios habituales, que son el electro y la analítica del ecocardio, porque no nos vamos a hacer pruebas de medicina nuclear o resonancias magnéticas de manera habitual a una población grande de pacientes que simplemente dice que están cansados, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que subyace, ¿no? Y a nivel de otros órganos, pues parecido. Pero hay una cosa muy bonita que unos investigadores publican hace poco, en junio por ahí, dijeron, bueno, vamos a ver todos los pacientes que tienen COVID persistente y vamos a hacer una batería analítica de todo lo que existe. Vamos a mirar todo tipo de citoquinas, todo tipo de cosas y tal. Entonces vieron, por ejemplo, que había un grupo de pacientes donde había un aumento de proteínas que regulan negativamente el ciclo circadiano. El ciclo circadiano se ha regulado pues, por unas proteínas determinadas y entonces había una regulación negativa, es decir, una alteración de la regulación del ritmo circadiano, y veían que ese perfil de pacientes eran los que tenían más síntomas neurológicos. Y decían, uy, y los que tienen más, parece que hay un clúster de pacientes que están relacionados con esto. Luego había otros pacientes que tenían menores niveles de cortisol al inicio de la infección, tenían sangre de ellos, administraban menor de cortisol, y veían también un grupo de pacientes que tenían menos niveles de cortisol, y esto precisamente eran los que persistían los síntomas respiratorios después. Y luego había otros pacientes que tenían un predominio de fenotipos de linfocitos CD8 citotóxicos, que en algunos pacientes los hemos visto bajos y en otros normales, y no sabemos exactamente qué significa en fase aguda. Aunque parece que es más estable, pues en este caso lo relacionaban con más síntomas gastrointestinales, inapetencia, digestiones pesadas y otras alteraciones, ¿no? Entonces ellos lo que midieron también fueron distintos niveles de autoanticuerpos y hablaban de incluso identificar algo muy complejo, que eran como inmunoendotipos, es decir, según cierta respuesta inflamatoria vimos que gente tan abstracta como un paciente con COVID persistente, pues resulta que podía tener el principio de algún marcador, o por lo menos una fisiopatología un poco diferente, ¿no? Imagínate, coge el extremo, que son la sintomatología digestiva, con la sintomatología respiratoria o neurológica, ¿no? Pues parece que podría haber algún distinto comportamiento inmunológico. ¿Y esto por qué es importante? Porque te puede dar bases para investigar tratamientos, ¿no? Te puede dar una base, por ejemplo, si hay pacientes que se ha visto también en estos que os comentaba, que tienen una sintomatología que persiste porque hay un aumento en la detección del virus, a lo mejor hay que tratar con antivirales orales, ¿no? Los pacientes que tienen déficit de cortisol, corticoides, y los que tienen aumento de autoanticuerpos, no los habituales, sino de otros que se pueden detectar, a lo mejor hay que inmunomodular ahí, ¿no? Es decir, ya empezamos a dar estos pequeños pasos para casi saber lo que tenemos que hacer, pero todavía estamos muy en pañales. Quizás el año que viene, cuando lo vais a invitar, pues os cuente algo más interesante seguro, ¿no? Bueno, respecto al diagnóstico, lo de siempre, ¿no? Las escalas, la anamnesis muy importante, exploración física, las analíticas van a ser todas normales, pero las tenemos que hacer para descartar que no tenga un hipotiroidismo, la señal que se cansa, que antes no estaba diagnosticado y nos estamos confundiendo. Las pruebas de imagen y pruebas de función pulmonar, ¿no? Nos van a ayudar bastante. Mirad aquí, por ejemplo, estas pruebas de imagen son de pacientes que han tenido una infección grave, ¿no? Los patrones más frecuentes es este patrón del vidrio ilustrado, que veis aquí, 83% de los mismos, el patrón reticular, esta es una infección grave, y al cabo del tiempo algunas bandas fibróticas. Pues es que cuando pasan 3 meses, el 43% de los pacientes que han tenido una neumonía por coronavirus persisten 3 meses, aún persisten alteraciones, sobre todo estas en vidrio ilustrado, que esas sí que responden a corticoides, el patrón reticular y bandas fibróticas, que estas, si tienen una reserva respiratoria, no es para nada equivalente, pero para nada, a una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad muy grave y progresiva. Eso sí que hay que distinguirlo un poquito bien. Y bueno, parece ser que además estas alteraciones que podemos ver en pruebas de imagen se relacionan, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con alteraciones en las pruebas de función pulmonar, concretamente en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que te está diciendo cómo funciona la relación entre el alveolo y el capilar. Si lo de medio está inflamado, está gordo,
la difusión baja y nos da pistas de cómo de afectado está el intersticio, ¿no? Eso es lo que estamos explorando ahí. Y como veis, por ejemplo, en un estudio español que se hizo cuando pasó 6 u 8 meses de los primeros casos, español que se hizo aquí en Valencia además, ¿no? Se vio que hasta un 47% de los pacientes tenían una alteración de la difusión menor del 80%. Ojo, menor del 80% puede ser 75%, que tampoco es tan grave, ¿eh? Pero sí que había unos pacientes que eran así. Los chinos en el SARS, en el primero SARS-1, lo investigaron en personal sanitario que había estado enfermo también, los sometió a espirometrías a lo largo del tiempo y ahí tienen grupos de control a los 5 años, incluso a los 15 años. Y afortunadamente mejora con el tiempo. Entonces, puede que pase lo mismo. Ahora sabemos más y tenemos más tecnología y hasta los británicos investigaron, por ejemplo, que las secuelas fibróticas a los 4 meses, los que le crean estas bandas fibróticas, eran los pacientes que eran más graves, como podemos pensar, y los pacientes que tenían como más cortos los telómeros, que se habla mucho de su importancia en el envejecimiento o en otras cosas, ¿no? Entonces, son pequeños datos que son más piezas para poder hacer el puzzle, ¿no? Por fin. Y es muy importante para nosotros también saber qué pasa, porque a veces cuando viene a la consulta decimos, vamos a ver, pero es que algo tiene, porque esta persona no tira. Le haces una prueba de ejercicio cardiopulmonar y sale normal, sale con un consumo de oxígeno normal a las 12 semanas y concluimos que tiene un decondicionamiento físico. Eso en castellano significa falta de entrenamiento. Y eso se trata con rehabilitación. Pero esto que yo he dicho en una frase muy corta, estos son más de 15 o 20 minutos en la consulta, dando apoyo, haciendo psicoterapia y tal, porque claro, es como dice un compañero, es como mandarles a paseo. Sí, porque les dice que hagan actividad física, que hagan caminatas y tal, pero a veces el paciente no lo percibe de esa manera, porque en nuestra medicina no estamos acostumbrados a trabajar así, o a dedicar ese tiempo, ¿verdad? Pero hay otros pacientes que sí que tienen una falta de adaptación cardiovascular. Eso es un trozo de una prueba de esfuerzo donde se relaciona el consumo de oxígeno con la frecuencia cardíaca. Entonces, conforme vas haciendo con la bici más resistencia, lógicamente aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el pulso de oxígeno, que es el consumo de oxígeno por latidos. Mirar a este paciente cómo aumenta la frecuencia cardíaca hasta este pico, luego ya baja, ya está desacelerando porque ya se bajan los vatios, ¿no? Pero no aumenta el consumo de oxígeno por latido, es decir, su miocardio no le sigue. Y estos pacientes pues probablemente tienen un tipo de disautonomía, a lo mejor tienen un poco de miocarditis, y esas sí que son las causas cardiovasculares que podemos identificar. Es decir, otro perfil de pacientes que se nos mete sintomático por aquí, que a lo mejor puede tener un tratamiento determinado. Y bueno, respecto al tratamiento, que es un poco lo que también nos interesa, aparte de que adelantamos, ¿no? Hoy por hoy es la medida más importante. Requiere, por supuesto, una evaluación multidisciplinar, ¿no? Por parte de todo el equipo que va a atender al paciente, porque acordaros que es multiorgánico, multisintomático, ¿verdad? El objetivo es mejorar la función cardiorrespiratoria y muscular periférica y tiene que ser algo que sea accesible. No te pueden poner en una lista de espera larga o que sean programas muy complejos que requieran un gimnasio y unos de tecnología especial y tiene que ser aceptado por el paciente y que esté adherido a largo plazo, porque esto no solo funciona si se mantiene en el tiempo. La duración óptima tiene que ser de 6 a 12 semanas, a una equivalencia de trabajo de 1 a 3 meses, que es un esfuerzo bastante leve por otra parte. No superar los 15 latidos por encima de la frecuencia cardíaca, que eso lo superamos todos cuando vamos a pillar al siguiente metro, porque no llegamos y tal. Y hay algunas escalas, como la escala de Borg, que es una escala de dignar esfuerzo, que se utiliza para valorar las mejorías, y vamos a medir mejoría sintomática, mejoría de la calidad de vida y el aumento de la capacidad funcional. La capacidad funcional es simplemente hacer las cosas que solías hacer. Es que yo, para mi edad, mi estado de no sé qué, yo antes iba perfecto recogiendo a mis hijas, yendo al Mercadona, viniendo cargado y preparando la cena. No puedo. Entonces, claro, eso es la capacidad funcional de estos pacientes para superar eso. Para el manejo de la disnea se recomienda en estos pacientes estrategias de manejo de control de energía. Esto es simplemente algo tan lógico, pero que uno cuando está mal no tiene la cabeza fría de pararse, analizar, y su médico se lo tiene que decir, cosas que ahora nos parecen básicas, como por ejemplo fraccionar las actividades diarias.
Nosotros esto estamos muy acostumbrados con los pacientes EPOC cuando les recomendamos rehabilitación. Lo primero que decimos es, vaya cámara lenta, es decir, no se ponga, no corra, ¿no? Pues primero me ducho un brazo, descanso un poco, luego el otro. Y no hay prisa. Programe sus actividades un poco, a las que puedas hacer, haga descansos entre las mismas. Si tienes disnea, pues pare y luego sigue, con total normalidad, ¿no? Como parte del proceso adaptativo y tal. Y haga ejercicios de controlar respiración, de relajación, yogas, meditaciones, lo que sea, pueden ayudar también a estos pacientes a mejorar esa sintomatología. Y bueno, luego hay una serie de recomendaciones, depende de lo que le pase al paciente. Mira, por ejemplo, no sé si se ve bien en el cuadro, pero aquí pone fatiga, ¿no? Entonces, para la fatiga, por ejemplo, recomendar técnicas de ahorro energético, entrenamiento de musculatura periférica, pero pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones cardíacas o han tenido, y puedas pensar que tuvo un TEP o lo tiene, una miocarditis, no le indiques ese ejercicio, ¿no? Que eso puede ser peor para el paciente, ¿no? O entrenamientos en ordenación de secreciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el rehabilitador y el fisioterapeuta, pues valorar al paciente e indicar el programa o el proceso que más adecuado le pueda ir, ¿no? Por perfil del paciente, no la misma receta para todos. Eso sería lo ideal. Y hay algunos estudios que han analizado, bueno, pero cuando tú tienes si tú puedes tener una COVID persistente si te has vacunado y todo, ¿qué pasa con esto? Pues han visto lo siguiente, ¿no? Han visto, por ejemplo, este caso, el caso de una persona que se vacuna, luego se infecta por el coronavirus y tiene una COVID persistente, ¿no? Se ha mirado, y luego está el caso, del paciente que se infecta, después pasa un tiempo, se vacuna y luego tiene una COVID persistente. Y han visto, estos pacientes son iguales que todos los pacientes, o van a tener un perfil diferente. Y se ha visto que sí, que tiene un perfil diferente. Los pacientes, por ejemplo, que han tenido una COVID persistente, una COVID aguda, y dicen, bueno, como ya la ha pasado, bueno, pues esto si se vacunan, reduce el riesgo de tener una COVID persistente en un 20%, y además la mayoría de ellos mejoran más rápidamente los síntomas. El otro caso, que es pacientes vacunados que luego se infectan, sí que se ha visto que tienen tienen más protección a desarrollar secuelas por este episodio dentro de los primeros 6 meses de los vacunados frente a los no vacunados. Es decir, una protección también para desarrollar estos síntomas. Luego, por ejemplo, hay unas opciones terapéuticas que se manejan un poco regular, ¿no? Porque no son, como veis, no conocemos exactamente la fisiopatología, pero sí que dices, bueno, y si esto es antioxidante, servirá, vamos a probarlo. ¿Y qué hacer? Basarse en estudios teóricos de fisiopatología, o como se empezó a hacer en el tratamiento del SARS-CoV-2, ¿no? Meter herramientas de inteligencia artificial que crucen datos, mecanismos de acciones, tal, y pueden ayudar a sugerir moléculas para luego ser estudiadas. Esto ha pasado con la melatonina. Parece ser que la melatonina tiene una acción sobre el factor nuclear litoide 2, que no es exactamente lo que hace, pero está implicado en los mecanismos de estrés oxidativo. Y la melatonina parece que lo puede mejorar y puede reducir toda esa inflamación que pueda quedar un poco residual o persistente. La melatonina, como veis aquí, está en medio, ¿no? Tiene incluso efectos antivirales, antiinflamatorios y antioxidativos, ¿no? Como cuando se pone una molécula de moda, ¿no? Que ahora hace de todo, ¿no? Pero parece que la melatonina puede ayudar a regular un poco esto. Y la oxitocina. La oxitocina, recientemente hay un estudio que la propugna un poco como moduladora de la función mitocondrial. Esto significa efecto antioxidante, como directamente antiinflamatoria, o a nivel vascular pulmonar aumenta la liberación de óxido nítrico, y esto mejora la inflamación y mejora la oxigenación, ¿no? Digamos que a lo mejor estas dos moléculas son como moléculas buenas o moléculas positivas que a todos nos ayudan un poquito esto, y a lo mejor las personas que tienen COVID persistente notarían el efecto un poco más, ¿no? Obviamente no están diseñadas para esta enfermedad. Y luego sí que hay algún tipo de, esto basándose en la fisiopatología, ¿no? Parece que hay una citoquina que se llama la CCR5, que es un bloqueador del receptor de una citoquina que se llama lerolimab, que parece ser que los pacientes que se han dado este anticuerpo monoclonal mejoran más, mejoran los síntomas de COVID persistente frente a los que no. También yendo, como os digo, estrechando un poco la mira a determinado grupo de pacientes que por su
conocimiento de la fisiopatología puedas actuar con ellos, ¿no? Hay varios estudios, por ejemplo, este es un registro británico también, preocupado por los síntomas y tal de los pacientes, que lo que quieren es encontrar algo que le mejore la mortalidad, los reingresos y la sintomatología. Están ensayando la atorvastatina. La atorvastatina sabéis que también es antioxidante, que mejora la función endotelial y la inflamación vascular, y dicen, bueno, a ver si sirve. Y esto ya son ensayos clínicos serios con estas moléculas. Lo mismo que con el apixaban, que es como profiláctico, anticoagulante y también preventivo del daño vascular. Pero si yo tengo secuelas pulmonares, a lo mejor no me va bien. Si las tengo cardíacas, a lo mejor sí, ¿no? Lo importante aquí es de perfilar los pacientes, ¿verdad? O el felmixartán, que parece que restablece o resetea un poco de alguna manera la homeostasis cardiovascular. Y no sabemos qué pasa. A lo mejor tenemos que dar remdesivir, molnupiravir, paxlovid a estos pacientes. Hay algunos que dicen, bueno, es que a lo mejor parte de la fisiopatología son virus circulantes y tal. ¿Y por qué sale negativo en todos los sitios? Bueno, es que son trocitos de virus. No sé, no está muy justificado de momento su uso. Y bueno, hay ensayos clínicos, desgraciadamente estos de ayer. La página web de los National Institute of Health, que se llama Clinical Trial, tú pones una palabra y entonces te dicen todos los ensayos clínicos registrados que hay activos frente a esa enfermedad. Y entonces yo me sorprendí, para desgracia, de que para la COVID persistente había como 34 ensayos clínicos en marcha, ¿no? Cuando buscas disfunción eréctil había 3.400, ¿no? Para que veáis un poco las prioridades sociales para dónde va. Y entonces, como veis aquí, este es un poco un resumen de lo que hay. Son sobre todo estudios que están buscando moléculas específicas antiinflamatorias. Hay otros que buscan suplementos dietéticos. Hay otros que hablan de efectos antitrombóticos, ¿eh? Y es un poco por dónde se está moviendo, por dónde nos llegarán sus éxitos o sus fracasos, ¿no? De estas moléculas. En todo caso, pues también hay gente que ha hecho algún ensayo leve con suplementos dietéticos, con flavonoides, vitaminas, probióticos, que parece que algunos su población mejoran. Algunos dicen que los antihistamínicos pueden servir porque estabilizan los mastocitos, que a su vez también pueden participar en ese proceso de subinflamación mantenida, tratamiento de los síntomas o específicos, pero ante todo una aproximación holística. O sea, esto no es regla 1, ni un internista ni siquiera, ¿no? O sea, esto tiene que estar un poco abordado por varios frentes y por varios especialistas, ¿no? Por tanto, es muy importante escuchar a tu paciente. Los pacientes, claro, te vienen a contar un rollo y tú dices, joder, si tengo 4 más detrás, ya me está contando que se cansa y yo está toda analítica sin una estrellita, el TAC perfecto, y ahora le tengo que decir que, claro, ¿cómo le digo yo? Váyase a caminar un poco, vea cómo, ¿sabes? No, es que ya lo hago y no voy bien y tal. Entonces hay que hacer mucha psicoterapia, mucho no sé qué tal, porque es gente que sufre. Y yo he hablado de Sandra, pero José Miguel, que es otro chico y tal, un chico normal de 38 años, delgado, fuerte, tal, que es una piltrafilla, ya no puede, no va a cara al aire, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo se ha desmontado, no? Esta gente, afortunadamente, no son casos un poco extremos, pero por ahí hay mucha gente que nos sentimos a veces como desproporcionadamente cansados, un poquito embotados a veces, y te puede pasar. Cuando empezaron a decir, que esto es lo que quería comentar, a mí me preocupó mucho, me preocupó mucho, que decían, bueno, no vamos a hacer PCRs a nadie ya, y aquí ya todo normal, y solo el que venga y tal. Dices, hombre, sí, está bien, ¿no? Pero luego yo pensaba, imagínate toda la gente que ha tenido un cuadro leve no diagnosticado, miles de personas o millones de personas, que un pequeño porcentaje va a un 5%, hace un síndrome post-COVID, pero a ti no te han diagnosticado. Entonces de repente va a haber un contingente de cansados en la vida que no vamos a saber de dónde viene esto y que no tenemos un biomarcador para conocerlo. Y a mí eso me preocupaba, ¿no? Porque es gente que vamos a ver. A lo mejor no lo vemos los neumólogos, pero a lo mejor lo veis vosotros. Es que yo no voy a trabajar, yo no sé qué tal, no sé, o otras especialidades, ¿verdad? Y claro, si has tenido los moquillos, encima no te has hecho una PCR, pues a ver por dónde tiramos. Eso es pruebas complementarias, tiempo, gasto, molestias al paciente y todo. Y bueno, principalmente es lo que quería decir, y os dejo aquí con el equipo de COVID. Y nada, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, os dejo así ahora o después. Sí, vamos a aprender mucho y yo creo que si queréis alguna pregunta más concreta sobre Paco y
Bueno, soy Julio Simón, soy médico del trabajo de los veteranos, trabajo en Quirón, y un poco, entendiendo lo que tú has expuesto, ¿qué ítems tienen que cumplirse en un COVID persistente para diagnosticar el COVID persistente? La fatigabilidad, la falta de ideación, ¿cuáles son los 3 o 4 síntomas principales? Hay algunas escalas, de hecho hay una escala que desarrollaron en Oxford, que está publicada en British Medical Journal, que además te registras y te la dan gratis y tal, donde hay algunos ítems y tal. La quieren distribuir así para que la gente haga grupos de validación y tal, ¿no? Pero sobre todo es, no te puedo decir que sean 2 o 3 síntomas, ¿no? Pero es esta constelación de síntomas que asocia, pues la alteración de la concentración, la fatigabilidad es el principal marcador, ¿no? Esta gente que sabes que tiene una infección y está muy cansada, que no le puede dar la disnea, también puede suceder. En estos pacientes, si un paciente te cuenta que está muy cansado, que tiene disnea y que tiene falta de concentración u otros síntomas cardiomusculares, es un paciente que puede cumplir esto, más el conocimiento que ha tenido previo una COVID diagnosticada o yo diría un síndrome de COVID, ¿no? O sea, síntomas que no han sido diagnosticados con un antecedente puntual de infección en un contexto epidemiológico, descartando otras causas. Y una segunda pregunta. Yo recuerdo, pues, hace 25 años, cuando la fibromialgia no estaba diagnosticada, los anglosajones, y luego no sabías que, pues, lo que de casos de desastre. Nosotros, yo actualmente ya no, pero dentro de la salud laboral, aunque no es una cosa que nosotros nos marque de cerca, pero sí que lo hemos hecho, el tema del absentismo laboral y el tema de la reubicación de un puesto de trabajo, argumentando causas médicas, si a veces son justificables o no, por tanto un daño corporal. En esto, en cuanto la gente sepa un poco, podemos tener cierta gente que se pueda apuntar al COVID persistente para sacar un cierto beneficio. Pregunto, ¿eso se puede? No se puede parar. ¿Sabes lo que te sabes? Sí, porque lo sé, si tú tienes unas más graves, te hacen una espirometría que pone 30% de ERS, pues ya hemos parado. Tienes que hacer un acto de fe con lo que el paciente está contando, claro. Bueno, que sí no es directo, es decir, tú vas a ir después lo que es el fin de semana, mirando el rock and roll o con una azada, haciendo caballones, exactamente. Este tío me está tomando el pelo. Sí. Eso ya es una labor policíaca, ¿no? Pero esto es igual, yo comparto el ejemplo, ¿no?, de la fibromialgia, ¿no?, que viene no te cuenta, te duele todo y tú cansado, pues, y tú te lo tienes que creer. Ese es el problema, por eso la necesidad de seguir investigando en esto. Pero, no sé, no me gustó ver los 54 estudios, me parece que el suflagio. Fíjate, yo lo cogí en marzo del 2020, cogí, me enteré al día siguiente, y sabes lo que no tengo, tengo una anosmia del 95%. ¿Todavía? Me gusta no, está relacionado, pero yo también, pero yo lo usando, estoy reeducándolo, pero lo he perdido. Claro, pues hay un montón de secuelas, esto es incómodo y tal, pero los pacientes que a lo mejor pues se levantan de la sierra y acabo de sentar otra vez, pues le hace que la vida se ha complicado. Son cosas así. Oye, otra pregunta. Yo el otro día estuve reunido con coordinadores del área sanitaria 6 de aquí y les hablé para venir algunos si querían. Y eso del COVID persistente les sonaba chino, no lo tienen ni catalogado. Pero si esto es de la prensa. Sí. Pero decir yo, nosotros no tenemos ni codificado la morbaja por COVID persistente ni al resto. Quiero decir que hay mucha gente que no lo... Hay mucha gente... Atención. A ver, hay que pensar también un poco el contexto. Ha habido un grupo muy infectado en primeras, de tercera ola y tal, que ya ha pasado el tiempo, que si ha tenido COVID persistente probablemente ya ha ido mejorando. Pero ahora tenemos... Esto es la historia contada bonita, es decir, ha ido mejorando. Luego tenemos ahora más gente todavía, incluso que la anterior, infectada por Omicron, que produce menos COVID persistente. Y con el tiempo van a ir mejorando. Entonces lo normal es que sea un problema que vaya mejorando, que sea un problema post, ¿no? Es decir, bueno, que va un poquito de tal y luego ya vas mejorando. Pero sí que es verdad que hay unos que les cuesta. Y eso se les nota enseguida. Porque es gente, Sandra, pues viene arreglada, la consulta, muy mona, tal, pero no le va a empezar y se te pone.
porque de verdad, porque la resurgir. Y entonces hay que saber un poco, o saber preguntar, o saber guiar a esta persona que está sufriendo y no te está contando una milonga. ¿Sabes? La tendencia es que espero y deseo que mejore casi de esa cabeza, pero nos seguiremos viendo esos pacientes sin comorbilidades que han quedado un poquillo más tocados. Porque a veces el que está medio despistado o lo que sea, a veces no consulta, y digo, bueno, estoy al helado y así me pasa. Pues estoy cansado, claro, como he ganado un poco de peso, a lo mejor es que hay gente que no llegará a la consulta. O lo de la pues normal, o sus síntomas serán leves que no imposibilitados, ¿no? A cambio sí que hay otros que lo hacen más persistente, ¿no? Pero es dinámico. Según el tipo de población que veamos, el compañero se queda con el nombre, afortunadamente. Ahora tiene visto. Ahora no puede respirar. Y eso ya es más imposible. Falta tiempo de experiencia, de observación. Las corizas causadas por coronavirus de toda la vida, o buenos, o estos modificados, no nos dejaban luego ahí, porque siendo todo el planeta estaríamos, no puedo. No, hay una adaptación probablemente a la respuesta inflamatoria inicial, cuando nos coge vírgenes, nos da leña, pero Omicron, que es más de tropismo de vía aérea, de menos neumonía y además con la protección vacunal, ya nos hace modular esa respuesta inflamatoria para hacer un buen desenlace. ¿Una pregunta más? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? No, pues es una de las nuevas cosas a añadir a la ganancia del síntoma de la medicina del trabajo. Quiero decir, hay un pool de trabajadores y trabajadoras que tienen cierta tendencia a tener síntomas para evitar trabajar, no todos. Ya. Pero bueno, es un dato más, que si antes tenían la depresión, no sé qué, la lumbago, todo lo que no se pueda diagnosticar. Claro, es que ese es el problema. Claro, ese es el problema. Será un problema y habrá que afinar mucho y tenemos que estudiarnos mucho. Sí, porque además van a requerir exploraciones negativas, exploraciones que sean normales. Cambios de puesto de trabajo y Sí. adaptaciones. Sí, el caso de esta chica, pues la intentaron cambiar de puesto de trabajo y tampoco pudo, por ejemplo, ¿no? Luego ella siguió luchando y al final está trabajando en otro sitio, que no es que se ha quedado de bajas ni nada así. Sí, es complicado. Y que caen los programas de vacunación para los sanitarios y personas de riesgo durante más de la cuarta dosis, va a dar la vuelta. ¿De la cuarta dosis? Hombre, nosotros tenemos la responsabilidad de que trabajamos con pacientes y tenemos la responsabilidad de no ser transmisores. Y punto. Porque si cogemos la COVID, vamos a tener los mocos. O sea, sí, Y vamos a ingresar y nos vamos a... que no la pongamos la cuarta dosis. Yo tengo que decir que la ponga. Nosotros, Sí. Sobre todo si tienes alguna comunidad o tienes edad. Si no te la pones, tampoco vas a ir a la UCI ni te vas a morir. Seguro. No, el perfil de pacientes que ingresan, cuando ingresan, o sea, tenemos ingresados 6 pacientes, de los cuales 2 no tenían que haber ingresado y tienen 90 años, 80, algún linfoma que otro. Es una población muy determinada. Nadie va a la UCI desde hace meses y meses. Entonces es una cosa más de transmisión que no es de que... Para mí ahora en estos momentos, si me ponen 2 jeringas encima de la mesa, yo me tiro a la de la gripe de cabeza. Pero vamos. Y te iba a preguntar, un poco siguiendo con esa sintomatología de la gente, en tantos estudios que ya llevas por delante, ¿el tratamiento ansiolítico o antidepresivo ayuda, mejora? Es parte del nada? tratamiento de los síntomas. Es sintomático. De los síntomas. Es que me duelen los músculos aquí inflamatorios. Es que estoy triste. Antidepresivo. Así. Escuchar es súper importante y es una rabia porque te consume mucho tiempo de consulta y creerte y dar las recomendaciones de rehabilitación y motivarlas es importante. Y entonces tienes que perder tiempo diciendo sal a caminar, no sé qué y tal, pero te pones zapatillas y sales y haces una caminata, es que me fatigo y tal, paras y luego sigues otro rato y no sé qué y tal, pasan 2 semanas, lo que sea y tal, mira a ver si llegabas al 5.º banco, a ver si puedes llegar un poquito más, o venga, vamos a intentar, ¿sabes? Les explicas un poco un plan, porque si no se ponen a andar así.
mirando escaparates y eso no es rehabilitación, Claro. ¿sabes? Ni tampoco vamos a poner a toda esta gente en gimnasios solamente para hacer ejercicios de piernas, que es caminata ligera, es lo que hay que hacer. Pero claro, constante y persistente, si no, no funciona. Pero claro, la gente lo sabe con el tratamiento de la hipertensión, pero no con este tipo de tratamientos. No son alternativos, pero no pastilleros. Claro. Sí. Bueno, pues muchas gracias.